Libre Comercio Radio. Libre Comercio Radio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades y tendencias de actualidad del comercio exterior conjuntamente con especialistas invitados. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, mis estimados amigos. Sean muy bienvenidos a su programa Libre Comercio, un espacio hecho para ti y para la interacción con el fascinante mundo de los negocios internacionales, el comercio exterior, las aduanas, la logística y muchas cosas más. Les saluda su anfitrión y amigo René Pedrera Manzanilla, esperando que estén pasando el mejor de los sábados y que estén disfrutando de un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más. Esperemos que este programa del día de hoy sea de su completo agrado. Yo creo que sí, tenemos preparado un programa muy padre el día de hoy. Recuerden que Libre Comercio está hecho para que cada vez más empresarios, emprendedores y pymes se unan a este fascinante mundo de los negocios internacionales. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosa ciudad de Mérida a todo el sureste mexicano a través de la segunda cadena nacional por el 105.1 de Grupo Fórmula, también a todo el país a través de la plataforma www.radioformulayucatán.com y al resto del mundo a través de nuestra cobertura en redes y nuestros podcasts. En Facebook estamos como Libre Comercio, ahí nos pueden encontrar. Regálenos por favor un like y ahí van a ver los temas y van a ver los programas que estamos publicando. Por favor, coméntenos, sugiéranos temas que quieran escuchar, que quieran ver, sugiéranos invitados. La retransmisión de este y todos nuestros programas se encuentran en YouTube como Ingenio Channel, ¿sí? Y también estamos en la plataforma de Spotify y iVoox. El programa de hoy promete ser un gran programa con un gran invitado y temas muy interesantes, muy actuales sobre todo, y vamos a platicar con el invitado del día de hoy. Pero antes quiero mandar un grato saludo antes de presentar a mi invitado. Quiero mandar un saludo muy fuerte, muy afectuoso a todos quienes nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, y a mis amigos en Los Ángeles, California, donde nos escuchan, Houston, Texas, McAllen, Texas, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, y obviamente haciendo honor a nuestro invitado el día de hoy, a la República de Chile. Y a todos ellos un fuerte abrazo, y permítame presentarles, y tengo el honor de presentar hoy a un gran amigo y a un gran profesional del marketing internacional, el marketing que ha desarrollado muchos proyectos. Permítame presentarles al maestro Enrique Rojas. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, René, y saludos a todos los grandes amigos de Mérida y pues todos los que nos están escuchando. Es un gusto volver a platicar con ustedes. No, al contrario, Enrique, estamos muy agradecidos contigo. Pues Enrique ha sido director creativo en Televisa, ha estado trabajando en las más importantes agencias de marketing como Ogilvy, Young & Rubicam, Bosell, Augusto Elías. Entonces, ha estado también en la parte educativa en las principales universidades del país e internacionales, incluyendo obviamente el Instituto Generador de Negocios Internacionales, Ingenio. Y pues hoy vamos a platicar con él de muchos temas relativos a la creatividad y cómo utilizarla en este 2021 que viene. Pero si me lo permiten, nos vamos a ir a un corte comercial. Es muy breve, no se vayan y regresamos para platicar con Enrique. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio, el comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de Libre Comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio. Estamos platicando con Enrique Rojas, uno de los mercadólogos más importantes en México y me atrevo a decir en Latinoamérica, ampliamente reconocido
en Latinoamérica, mi estimado amigo Enrique, y cabe recordar que Enrique es posgraduado de la Kellogg University, School of Management de la Northwestern University, y tuvo como, ahora sí que como catedrático a nada más y nada menos que al doctor Philip Kotler, padre de la mercadotecnia. Y Enrique, eso que yo creo que te cambió en muchos sentidos. Realmente cambia la vida cuando uno tiene la oportunidad de conocer al maestro de maestros, como bien dices, al padre de la mercadotecnia. Fue una experiencia muy, muy interesante haber recibido aprendizaje de él, ¿no? Directamente, es extraordinario. Sí, digo, yo en cada sector, tú sabes, de las profesiones, pues cada quien tiene ahora sí podríamos llamarle un gurú, ¿no? Una persona que de alguna manera ha regido, pues la especialidad, ¿no? Así como tenemos nosotros, pues en el área de comercio exterior, tenemos el área de la logística, marketing, medicina, etcétera, etcétera. Pero Enrique, es un gusto tenerte en el programa del día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerte nuevamente acá y platicar un poquito. 2020, yo le llamo el año más disruptivo del que tenga memoria las últimas generaciones, ¿no? Nos vino a cambiar paradigmas para encerrarnos en otros paradigmas, ¿no? Estamos adecuándonos a algo que tú y yo platicábamos antes, que era el ACDC, y que no quiere decir hoy antes de Cristo y después de Cristo, quiere decir antes del COVID y después del COVID, ¿no? Y ahorita ya estamos en una etapa post-COVID, ¿no? Ahora viene el tema de la vacunación y etcétera, etcétera. Y todo esto, Enrique, ha llevado a grandes reflexiones. Vemos temas empresariales, empresas que lamentablemente han cerrado sus puertas. Estamos escuchando datos del INEGI, datos verdaderamente catastróficos. 1 millón de empresas cerradas, ¿no? Que bajan las cortinas, más de 3 millones de empleos perdidos en México. La recuperación es lenta, no es tan rápida y tan ágil como se esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto no es solamente de México, esto es a nivel mundial, y en algunos momentos se rompieron cadenas de valor, cadenas de distribución, cadenas de consumo, ¿no? La gente ya de alguna manera analiza cada vez más hacia dónde mete los recursos, mete el dinero, mete los esfuerzos. Entonces vemos una serie de cambios y también nos estamos dando cuenta que esta pandemia lamentablemente vino a marcar un punto de quiebre entre las empresas que están o que estaban preparadas y las empresas que jamás en su FODA pusieron como amenaza pandemia, ¿no? Jamás se lo imaginaron. Entonces, que les costó trabajo y que al final de cuentas tuvieron que bajar la cortina. Y en relación a esto, Enrique, el tema de la creatividad empresarial, de cómo las empresas, mejor dicho, los empresarios, porque aquí al final de cuentas los creativos son los empresarios, cómo los empresarios tienen que empezar a tener esta visión de creatividad, de desarrollo, para poder, si de alguna manera subsistieron, pues poder mantenerse y continuar en este camino que los próximos 2-3 años no se esperan todavía nada fácil. La curva de recuperación va muy poquito, muy poquito, es casi, ahí tenemos picos un poquito hacia arriba, picos hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Enrique, la creatividad, ¿pero qué es la creatividad? Mira, en este momento creo que la mejor vacuna contra la crisis, los mejores anticuerpos para una empresa es justamente el pensamiento creativo, pero basado en una siguiente palabra que es pensamiento creativo estratégico, porque la creatividad per se es algo inherente del ser humano, o sea, todos somos creativos, todas las personas, es como un músculo que lo tenemos a veces anquilosado, un poquito oxidado, pero ahora la parte de la creatividad estratégica es básica. Y ahí tú usaste una palabra muy bien seleccionada, que era el año disruptivo. Y sí, este año ha sido realmente disruptivo porque hace un siglo, ¿no? Tuvimos una pandemia en 1919, la mal llamada gripa española, que no tenía culpa España, pero bueno, marcó al mundo entero y además hubo millones y millones de muertos. Y eso cambió el inicio del siglo.
Y justamente 100 años después nos viene a pegar esta pandemia que no solamente es a nivel sanitario, que además se ha traducido en una cantidad de muertes muy lamentable, sino a nivel financiero, a nivel económico, a nivel empresarial. Entonces, en este momento la creatividad tendríamos que basarla en 4 elementos básicos, y que sería primero empezar a salirse de la caja, empezar a pensar diferente. O sea, el primer elemento sería salir totalmente de lo usual y hacer las cosas distintas. Entonces yo creo que el primer elemento de los 4 que forman la creatividad estratégica es hacer las cosas diferentes. Pero luego viene un segundo escalón, que es la congruencia, y ahí es donde tenemos un problema muy serio. Nos hemos perdido en el verdadero significado de la congruencia, ¿no? El predicar con los hechos. Si yo quiero que la gente se cuide ante la pandemia, el primero que sale a la calle, si es que salgo a la calle, voy a ser yo, con un cubrebocas, con una careta. Entonces, en la empresa debemos tener la segunda bandera de congruencia. ¿Y congruencia qué significa? Que la estrategia de comunicación o la parte creativa debe estar basada en un plan de mercadotecnia, en un plan. No puede ser creatividad así per se de me saqué el conejo de la manga, sino tiene que haber un plan primero, y ahí es donde entra mercadotecnia, porque tiene que hacer la estructura de comunicación, y luego ya viene obviamente la parte creativa. Ese sería el segundo elemento, la congruencia. El tercero es la relevancia, porque como bien lo decías, los mercados han cambiado mucho. Hace un año atrás la gente no compraba tanto por internet. Hace un año la gente no entraba tanto a las plataformas digitales como Zoom, Google Meet, Teams, en fin. Y no es que se crearan este año, Zoom ha existido siempre y otras plataformas igual. Así es. Pero esta nueva normalidad, llamémosle así, esta nueva realidad, nos ha obligado a que tengamos que pensar con mucho cuidado si lo que estamos haciendo es importante para el mercado. Porque yo puedo tener los 2 primeros elementos. Puedo hacer las cosas diferentes en mi empresa, pueden ser congruentes con un plan, con un programa calendarizado, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero si no son importantes para el mercado, si no son importantes para el público, en este momento ese esfuerzo se pierde. Entonces el tercer elemento sería relevancia. Y el cuarto elemento, y no por estar al final es menos importante, es la trascendencia. ¿Y trascendencia qué significa? Que lo que voy a hacer se tiene que quedar. No puede ser una moda de verano. Tiene que ser una idea creativa que va a funcionar incluso más allá de 1 o 2 o 3 generaciones. Tomemos en cuenta que hoy tenemos los límites generacionales están muy marcados. No es lo mismo comunicarse con los millennials, con los baby boomers, con la generación Z, con la nueva generación alfa, que nace justamente entre 2020 y 2021. ¿Qué va a pasar con esos mercados? Entonces tenemos que buscar algo que se quede. De pronto te dicen algo que llegó para quedarse. Bueno, esa es la idea. Una idea creativa tiene que tener esa raíz, ese legado, esa parte muy sólida en una empresa. Entonces, estos 4 elementos, la diferencia, la congruencia, la relevancia y la trascendencia, deberían ser los pilares de la creatividad en este momento. Y no importa el tamaño de la empresa. Podría ser una pyme, podría ser un emprendedor, podría ser obviamente empresas grandes, pero si pierden la brújula de uno de estos 4 elementos, pues se cae. Es como una mesa de 3 patas o una silla de 3 patas o de 2 patas, se va a caer. Entonces yo diría que esa es la parte fundamental del aspecto creativo. Pues y esto que nos comentas, Enrique, salirse de la caja, salirse del actuar de todos los días, pensar más allá, como dicen, think out of the box, ¿no? La congruencia, y eso a veces es algo tan difícil de encontrar hoy por hoy, ¿no? La congruencia entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces, ¿no? Y fíjate que ahí quiero comentarte algo, sobre todo con el aspecto de congruencia. Desafortunadamente en nuestra sociedad, y hablo no solo México, en el mundo, hemos perdido congruencia. Se ha perdido congruencia en la religión, se ha perdido congruencia en la política, se ha perdido congruencia en el deporte, hemos perdido congruencia incluso en las familias. Así es. Al tener un núcleo familiar también, si pretendemos que nuestros hijos sigan un ejemplo, el primero que tiene que poner esa situación, pues somos nosotros. Entonces es muy importante. Y yo creo que un elemento adicional que quisiera mencionar, sobre todo hoy para las pymes, es que tienen que detectar qué recursos tienen. No pensar que necesitan recursos extraordinarios
ya sea financieros o tecnológicos, sino que haya realmente una búsqueda de los recursos que tienen en este momento. Exactamente. Yo diría que la detección de recursos que tiene hoy la empresa. Exactamente, y yo quiero cerrar este comentario que tú estás haciendo, que pues el ingenio es uno de los recursos más importantes con los que se cuentan, ¿no? Y de ahí parte todo. Bueno, nos vamos a un breve corte comercial, regresamos para seguir platicando con el maestro Enrique Rojas. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio, el comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Mis estimados amigos, muchísimas gracias por continuar en Libre Comercio, platicando con el maestro Enrique Rojas. Y Enrique, creo que nos quedó muy claro en este primer segmento del programa qué es la creatividad y qué tenemos que hacer para empezar a implementarla, ¿no? Al menos para empezar a distinguirla y a conocerla para nuestras empresas. Y como te decía y como tú bien me confirmabas, el año disruptivo también vino a cambiar ciertas modalidades de trabajo. Tenemos el home office, tenemos algunas cosas más que se han venido a implementar, y todo esto, el gran aliado de la creatividad en este año y en los años por venir, se llama tecnología. Empresa que no tenga por lo menos una base tecnológica, lo más sencilla que se pueda, pero que esté en una base tecnológica, pues está destinada también a tener muchos problemas, ¿no? Y si vemos bases tecnológicas o vemos proyectos tecnológicos que se están dando y que están desarrollándose, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con redes sociales, con las distintas redes sociales, pero también vemos el tema de almacenamiento en la nube, toda la industria, la cuarta industria, ¿no? La tecnología que tiene que ver con tres dimensiones, la tercera dimensión, lo que tiene que ver con con toda esta parte que obviamente las pymes muy difícilmente podrán adoptar todos estos procesos, pero tocar o tener entre sus parámetros de trabajo al menos una base que pudiera estar enfocada, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Hoy por hoy el tema de redes sociales, y lo vemos aquí en el programa, nos permite llegar pues ya no solamente a un nicho local aquí en la ciudad de Mérida o en nuestra península de Yucatán, nos permite llegar a todo el país, a nivel internacional, ¿no? Les saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan fuera de México. Pero ¿cómo podemos adoptar esta tecnología basada en la creatividad? O sea, ¿cómo le vamos a implementar nuestra creatividad a la tecnología? Bien, primero que nada, vamos a hacer una analogía. Recordarán seguramente nuestros radioescuchas una trilogía de películas que se llamó Matrix o Matrix. Bueno, tenemos que entrar en el Matrix mercadológico. O sea, antes lo podíamos ver como un mundo paralelo, una dimensión distinta. Ahora ya estamos en esa dimensión. O sea, los avances tecnológicos en la comunicación, en la comercialización de productos, en la distribución, ha sido impresionante en la última década. Y este último año, como yo lo mencionaba, la tecnología se está volviendo, pues prácticamente es el agua de todos los días. Tenemos que participar. Entonces yo diría que el primer punto de la empresa, no importa el tamaño, incluso aunque sea pequeña, es investigación. Tiene que investigar cuáles son todos los canales, todas las posibilidades que haya. O sea, haz de cuenta que tenemos que necesitar los ingredientes. El chef necesita saber los ingredientes que tiene en la mesa. Y una vez que tenga los ingredientes, puede seleccionar los que mejor sazonen el producto, los que mejor sazonen la campaña. De pronto pueden ser redes sociales y podemos estar trabajando solamente con Instagram, con Facebook, con Twitter, con todas las aparatos de comunicación. Pero de pronto podemos trabajar a nivel de blogs, podemos trabajar a nivel de crear pequeñas tribus hacia la nube. Pero si no conocemos los ingredientes primero, es muy difícil. Y una vez que tengamos los ingredientes, tenemos que ver cuál es nuestro estilo de comunicación. Y eso tiene que ver mucho con el mercado al que estamos dirigidos. Yo creo que, insisto de nuevo, que es muy importante conocer a los
a los segmentos del mercado, a la parte generacional. Es sumamente importante. Te puedo comentar que hace 10 años nadie le hacía caso cuando alguien mencionaba la generación Y o la generación Baby Boomer. Hoy es necesario, en cualquier plan de comunicación vamos a necesitar tener identificados perfectamente. Y luego tendríamos que identificarlo para hacer una buena campaña, y a través de los medios de tecnología tenemos que identificar 3 niveles. Un nivel es el mercado primario, que a lo mejor son los baby boomers. Un mercado secundario, que a lo mejor son la generación Z o millennial, que van a tener otros medios de comunicación, por ejemplo las redes sociales. Y un tercer mercado. Hace cuenta que cuando el doctor Cottrell habla del plan, el plan B, ¿qué pasa? Lo que tengo detrás de la manga. ¿Cuál es el segundo plan que tengo? Pero ahora tengo que tener un plan C. O sea, nos estamos enfrentando a un mundo que nos está demandando muchísimo, y sobre todo una diferenciación contra los demás. Y pues comentábamos que la creatividad para conquistar mercados internacionales, Enrique, ¿qué tan importante es? Digo, si es algo trascendental para llegar a mercados locales y mercados nacionales, la importancia o el grado de importancia que toma para poder conquistar mercados internacionales tan diversos, tan distintos, ¿no? Y que estén dispuestos primeramente a escucharte, a verte y después de hacer un análisis deciden comprarte o no te deciden comprar. Entonces, qué importante es esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo conquistamos, Enrique, o cómo entramos a mercados internacionales basados en la creatividad? Bueno, en este momento tenemos un mundo altamente competitivo, y yo aparte de eso agregaría que está saturado de productos y servicios. Es impresionante la cantidad de servicios, de productos, de marcas que existen en el mundo. Entonces, hay 2 elementos muy importantes para competir fuera de las fronteras, ¿no? Obviamente se pueden aplicar dentro, pero fuera, ya cruzando la frontera, el nivel de competitividad es diferente, los mercados son distintos, las culturas son distintas. Entonces, yo diría que el primer elemento es detectar un add value, un valor agregado. Tengo que detectar cuál es el superpoder, como si fuera un superhéroe de Marvel. ¿Cuál es el superpoder que tiene mi marca, mi producto, mi servicio? Pero 1, no 25. Yo normalmente, cuando tenemos juntas de planeación estratégica, les menciono, no se trata de detectar las 40 principales. Se necesita detectar las 5 fortalezas del FODA nuevo, y de ahí cuál es la bandera principal. ¿Va a ser a lo mejor la tecnología, o va a ser el servicio al cliente, que no hay que dejarlo de lado? Claro. ¿O va a ser la calidad del producto, o la cobertura internacional de la distribución? Entonces, lo primero sería detectar el add value. ¿Cuál va a ser la bandera? Es decir, el factor diferenciativo que va a hacer que los mercados vayan conmigo y no vayan con la competencia. Si yo no tengo un add value, si no he detectado claramente cuál es el punto diferenciador, sencillamente la marea mundial me va a arrastrar. Y el segundo es el posicionamiento de la marca. Es algo que en mercadotecnia hemos sido muy repetitivos, porque si una empresa no tiene un posicionamiento, es decir, una estrategia de percepción ante los demás, cómo me conviene que me vean, qué es lo que significa realmente el posicionamiento, entonces, aunque tengo un add value, no tengo manera de expresarlo. Exactamente. Entonces tengo que tener los 2 elementos. Entonces, una manera de competir, y lo han hecho empresas mexicanas que han logrado cruzar la frontera, hoy que son muy grandes, pero en algún momento fueron muy pequeñitas, lo lograron, 1, porque encontraron un factor de diferenciación del add value, y supieron cómo comunicarlo, que sería el posicionamiento de la marca. Entonces ahí hay 2 elementos básicos para poder competir a nivel internacional. No tanto es la parte financiera. Yo sé que es muy importante el recurso financiero, pero es más importante la estrategia de comunicación, porque hay marcas que a lo mejor no son tan grandes a nivel de poderío económico, pero han logrado entrar en un nivel de competitividad enorme, y se han vuelto marcas especialistas. En vez de ser marcas todólogas, una marca debe ser especialista en este momento, dedicarse a un segmento de mercado, crecer ese segmento, en vez de tratar de competir en todos los segmentos,
porque no le va a funcionar. Así es. No, y eso que tú comentas, Enrique, estoy completamente de acuerdo contigo. El tema del add value, el tema del posicionamiento de marca, y platicando un poquito del posicionamiento de marca. Los libros de comercio exterior te dicen que si todavía tu marca no está posicionada en el país de origen, en tu lugar de origen, pues muy difícilmente vas a poder lograr posicionarla en mercados internacionales. Pero si te parece, cuando regresemos de un corte comercial, vamos a platicar un poquito de este tema de cómo se están posicionando marcas que a lo mejor ni siquiera son tan reconocidas en el país de origen y sí ya están teniendo éxito en mercados internacionales. Si me lo permite, nos vamos a un corte comercial y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Muchísimas gracias por continuar en Libre Comercio. Estamos platicando con mi buen amigo y maestro Enrique Rojas. Estimado Enrique, pues ya 45 años de vivir en México, 4 décadas y media, como tú decías, y creo que has visto cambios y transformaciones increíbles, ¿no? Pues todo el numeroso grupos de alumnos que te ha tocado. Digo, ahí tengo el honor de que Enrique me estuvo dando cátedra en una de las universidades aquí de Yucatán en el tema de la maestría, ¿no? Y ver pues la evolución que se ha dado, no solamente en la mercadotecnia, en la publicidad, en la creatividad, en la utilización de tecnologías, etcétera, etcétera. Y estábamos platicando antes de irnos al corte, pues este tema tan relevante sobre qué es el posicionamiento de una marca. Y a veces te dicen, oye, bueno, pues es que posicionar una marca en Estados Unidos o en Canadá o en donde tú me digas te va a costar tanto, ¿no? No es solamente que llegue el producto, oye, necesito el apoyo de marketing, necesito tu apoyo de publicidad y te va a costar $5 o $10,000 a la semana. Y tú dices, híjole, espérame, no, pues yo nada más quería llevar mis botanas o quería llevar mi salsita me vas a desbaratar, ¿no? Entonces, pues este tema toma relevancia más sobre todo cuando no estamos posicionados en nuestro país de origen. Y te dicen pues los libros de comercio exterior te dicen, bueno, posiciónate primero en el país, pero han habido algunas tendencias ahorita, y yo conozco varios productos que se están colgando de tendencias mundiales originadas por México. Así es. ¿No? Así es. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, el tequila y el mezcal, que están abriendo brecha para otros productos gourmet mexicanos en el tema de vinos y licores, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues lo han hecho bien, y al final de cuentas la marca que se está posicionando y en la que podemos apoyarnos todas las pymes es la marca Hecho en México. Así es. Es la marca de México, ¿no? Como producto de calidad, como producto innovador, como producto que genera también cierto grado de nostalgia o está enfocado a un mercado de nostalgia importante, a un mercado también de innovación. Vemos, y lo vemos, por ejemplo, con temas de... Un claro ejemplo, y el tema de 2 películas que fueron relevantes para México. Una, tú lo sabes, Coco, de Disney, El Día de Muertos, y otra película del 007 que se filmó en la Ciudad de México y que se tuvo como un claro ejemplo el tema del Día de Muertos también. Hoy por hoy, gracias a esas películas, Día de Muertos ya se celebra en Japón, ya se celebra en Alemania, ya se celebra en muchos países que antes, ni idea. ¿Por qué? Porque la tradición permeó hacia esas latitudes. Y es el momento de que, pues ya abrieron brecha, es el momento de llegar con productos mexicanos innovadores, productos mexicanos que vengan reforzados por todo eso, ¿no? Entonces es una manera ya mucho más rápida, mucho más ágil de llegar a estos mercados de manera ya no tan costosa, ¿no? Pero por eso es importante esta marca país, pero esa marca país también se puede todavía segmentar un poquito más, si me lo permites. Hacer una marca regional, y nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un Hecho en Yucatán.
¿Y qué refleja la marca hecho en Yucatán? Pues refleja también cultura, refiere hacia tecnología, calidad, etcétera, etcétera, hacia una cultura maya invaluable para el mundo. ¿Quién no conoce la cultura maya a nivel mundial? ¿Quién no conoce Chichén Itzá o ha oído hablar de Chichén Itzá? Así como han oído hablar de Egipto, han escuchado hablar de Chichén Itzá y saben, no, lamentablemente a veces dicen, no, bueno, Chichén Itzá en Cancún, no, está en Yucatán. Así ¿no? es. Y agarrarnos de esas marcas, ¿no? Mira, ahí hay algo sumamente importante, tú lo mencionaste, la marca país. ¿Qué significa la marca país? Es como el aval de lo que hace un país en todos sus niveles, en la música, en el arte, en la gastronomía, en la fabricación de productos, en la oferta de servicios. Entonces la marca país es muy importante. Obviamente el mezcal y el tequila pues sí ya han trascendido las fronteras y se asocian con México. Lo que a lo mejor nos falta es asociar más elementos. Cuando nosotros pensamos en los mejores zapatos del mundo, la gente piensa en Italia. Cuando piensa en los mejores vinos, la gente va a pensar en Francia, aunque yo voy a discutir en Chile, por razones geográficas, la voy a discutir siempre, pero bueno, eso es otra cosa. Pero cuando pensamos de pronto en relojes, pensamos en Suiza, y pensamos en automóviles, y a lo mejor pensamos en Alemania. En México debemos buscar más elementos que sostengan la marca país. Y luego, aparte de estos elementos, en la marca regional, sabemos que Yucatán, que yo quiero mucho porque es un estado al que he tenido el honor de viajar durante años, es la puerta abierta al mundo maya. Para mí es la puerta abierta donde empieza el mundo maya, la cultura maya, y es la capital mundial de la guayabera. Entonces, cuando tú piensas en estos elementos regionales, puedes darle marca regional, la marca estatal, aparte de la marca país. Entonces, si nosotros encontramos más productos, más servicios que apadrinen el concepto México, que lo alejen de connotaciones desafortunadamente muy negativas, que todos los países tienen, pero que nos ha afectado mucho, en ese momento ayuda a cruzar más la frontera, porque viene de México. Cuando la gente empieza a reconocer y admirar, es de México, entonces ya es con mayúsculas la palabra. Eso es importante, sumamente importante. Entonces, creo que ahí está la base de una estrategia fuera de las fronteras. Empezar a buscar la especialidad. Así como sabemos lo que yo mencionaba de los perfumes en Francia, no hay quien discuta los mejores perfumes, aunque hayan perfumes de cualquier otro país. Ya tienen una credibilidad, ya tienen un prestigio. Entonces, si empezamos a buscar más allá del tequila, más allá del mezcal, que son pues increíblemente valiosos en el mundo, empezamos a buscar más elementos. Sabemos que a lo mejor en aspectos de construcción, el concreto de más rápido secado que hay en el mundo es mexicano, es de Cemex, y es el concreto de más rápido secado. Y eso no lo puede decir nadie más. Entonces, si encontramos estos puntos de diferenciación, de que México apadrina, eso nos va a ayudar a construir una marca global, no solo un país aislado, sino una marca global absoluta. Así es, Enrique, ¿no? Y si a eso le combinas la creatividad, ya no solamente en aplicación de tecnología, sino también inclusive en temas de empaques, de embalajes, todo lo que envuelve un producto, ¿no? Pues lo hace más valioso, y ahí vemos ejemplos muy claros de productos que han impactado y que son consumibles pues por muchas cosas, no solamente por el producto per se, sino también inclusive por los empaques, ¿no? Que haces un empaque coleccionable, que haces una botella conmemorativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí juega mucho la creatividad. Y entonces, Enrique, la creatividad como factor determinante de 2021 para que las empresas, los empresarios, los emprendedores puedan salir adelante de esta situación. Yo creo que ahí el punto, lo tocaste tú muy bien, es que el empresario debe tener esa capacidad para romper el status quo, para romper la zona de confort. Porque durante años hemos trabajado en un sistema que teóricamente funciona, pero este cambio que nos ha pegado el coronavirus a todo el planeta, nos cambió el esquema por completo. Entonces, si el empresario piensa, no importa el tamaño de su empresa, piensa que le va a funcionar las mismas estrategias que tenía hace 10 o 15 años, ya no.
Esto que llamamos la nueva normalidad, nos guste o no, ya cambió. Cambiaron los hábitos de vida, yo lo mencioné, cambiaron hábitos de consumo, hábitos de compra, hábitos familiares. Entonces, si la empresa no entiende que el proceso del cambio, que además es lo único constante que hay en la vida, el proceso del cambio es algo que no se puede evitar, en vez de rechazar el cambio, tenemos que aprovechar el cambio. Y ahí es donde vienen elementos que son básicos hoy. Yo diría que son las estrategias mejores, que son básicamente dos, vamos a decir, las columnas vertebrales de esta resiliencia ante el proceso de la crisis, ¿no? Yo diría que son dos. Una es la adaptación, y eso quiero dejar muy claro, que adaptarse no significa tener éxito. Adaptarse es que yo me acomodo a cómo va la marea. Si la marea está alta, entonces yo tengo que tirar lastre en el barco para que flote. Si la marea está baja, al contrario, puedo cargar más el barco. Entonces, adaptarse, yo diría, René, que adaptarse es sinónimo de sobrevivir. Entonces, cuando las empresas dicen, me estoy adaptando, está perfecto, está sobreviviendo. Pero no todos los que se adaptan logran la segunda etapa. La segunda etapa es reinventarse. O sea, vamos a pensar que hay dos conceptos. Uno es adaptación y otro es reinvención, y no son sinónimos. Adaptación es sencillamente que yo, por ejemplo, los profesores, que hemos estado acostumbrados durante décadas a trabajar de manera presencial, ahora tenemos que trabajar a nivel de plataformas virtuales. Eso es adaptarse, pero eso es solamente el proceso de sobrevivir. En cambio, reinventarse es supervivir. ¿Y supervivir qué indica? Que yo puede que reconozca la necesidad de un cambio en el core business. Ha habido empresas, por ejemplo, en el área metropolitana de la Ciudad de México, que se dedicaban a hacer juguetes a una pequeña empresa, una pyme, y ahora hace caretas. O una empresa que hacía ropa, hacía playeras, y ahora hace cubrebocas. Entonces, tampoco significa que voy a cambiar toda la estructura de mi negocio, pero tengo que entender que una cosa es sobrevivir y otra cosa es supervivir. El sobreviviente sencillamente ya pasó la tormenta y quedé flotando en el agua, pero eso no indica que vaya a ser el mejor nadador. Entonces ahí es donde viene la segunda etapa, y la empresa debe entender que estos dos factores nos tienen que dejar una lección de vida. Hay empresas que han logrado adaptarse y ahí están medio nadando, pero no han realmente reinventado su negocio. Entonces hoy en la mercadotecnia, ¿qué tenemos como misión? Ayudar a las empresas, primero, a que sobrevivan, que se adapten, porque si no pasan ese primer filtro, entonces se ahogaron. Y hay empresas que desafortunadamente no se adaptaron. Incluso antes de la pandemia, empresas enormes como un Blockbuster desapareció, un Kodak desapareció, y desaparecieron, y eso no fue por la pandemia, pero desaparecieron porque nunca se adaptaron a algo, nunca entendieron qué es lo que venía, sobre todo a nivel tecnológico. El caso de las plataformas streaming, con Netflix, con Amazon, con Disney, arrasaron con esta idea que teníamos de ir a rentar una película, ¿no? Entonces, la adaptación no la pasaron, reprobaron. Pero una vez que la empresa logra adaptarse, tiene que reinventarse. Porque si no se adapta, ¿qué va a pasar, René? Vamos a hacer una analogía. Si la empresa solo se adapta, va a ser un ladrillo más en la pared. Una roca más en el observatorio para ir a subir a tomar la energía de Kukulcán, una roca más, nada más. Pero reinventarse es llegar y tomar la energía, llegar a la parte alta de la pirámide, analógicamente hablando, y tomar la energía del éxito, la energía de que logró no solo sobrevivir, sino logró un cambio fundamental en sus raíces. Y ahí es donde viene este proceso del cambio. Y mi estimado amigo, y yo, si me lo permites, le agregaría todavía un peldaño, no un peldaño, pero algo que siento que esta pandemia nos tiene que dejar como aprendizaje. La capacidad de anticipación, la capacidad de analizar y prevenir lo que pueda llegar, ¿no? Lo que pueda venir. O sea, pues, tú sabes que en muchas empresas ya hay directores, ya hay gerentes que solamente se dedican a analizar datos y estar previniendo, así es, a lo que viene, ¿no? Y pues esa capacidad de cambios de tendencias de consumo, capacidades de compra, de evaluaciones,
etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que también eso es importantísimo, que una vez que ya te reinventes, tengas la capacidad de analizar para que en la próxima, pues, el impacto no sea tan profundo como dicen por allá, ¿no? Así es. Ahí hay un punto básico en la visualización del futuro y se llama liderazgo. Ese es sumamente importante. El liderazgo, ¿qué hace un líder? Un líder está visualizando el futuro y además lo visualiza siempre a corto, mediano y largo plazo. Y yo sé que es muy difícil visualizar hoy. Si esta plática la hubiéramos tenido en octubre del año pasado, nunca nos hubiéramos imaginado lo que iba a pasar si alguien hubiera dicho: hoy vamos a tener que vivir con cubrebocas y vamos a tener que guardar la sana distancia y no vamos a poder saludar a nadie. Exactamente. Seguramente diríamos: es una película de ciencia ficción, va a ganar el Oscar, pero se convirtió en una realidad. Entonces, uno de los retos, muy bien detectado por ti, un reto es justamente la capacidad de este líder, no tanto de un jefe, sino de un líder, de visualizar. Y esta pandemia nos está dejando una lección muy delicada. La naturaleza puede hacer lo que quiera con nosotros. Y ahí ya no hay manera de prever lo que vaya a suceder. Pero ahora que ya nos pegó, y ahora que lamentablemente lo estamos sufriendo, tenemos que ver realmente lo que vamos a hacer. Y digo, creo que ha sido un programa, Enrique, de muchísima reflexión, un programa de mucho análisis. Nos quedamos cortísimos en el tiempo, siempre pasa cuando los programas son así de interesantes. Sí. Quedas invitadísimo para otro programa, Enrique, para seguir platicando y agradecerte mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Al contrario, es un gusto, como siempre, platicar con mi buen amigo René. Y además hay que dejar el mensaje que la creatividad se hace con el ingrediente básico que se llama ingenio. Exactamente. Las cosas no las hacemos con ingenio, pues no salen. No, les agradezco muchísimo a ustedes, mis estimados amigos. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado. Les espero y les veo la próxima semana. Hasta la próxima. Aquí termina Libre Comercio Radio, pero te esperamos la próxima semana para abordar más temas relacionados con el comercio exterior. Contenido y conducción, René Pedrera Manzanilla. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.